ya arrancó. Sí, bueno, como ustedes saben, pues ya lo dije, mi hermana Rosa y yo vamos a estar encargadas de dar la clase de hoy. Yo estaré haciendo referencia al profeta Nahum y al profeta Habacuc, y nuestra hermana Rosa estará haciendo referencia al profeta Sofonías. Entonces, estos son tres profetas, ¿verdad? Que ellos son antes del exilio, son preexílicos, pues. O sea, cuando ya faltaba poco tiempo para, para el cautiverio, para la deportación de Babilonia, a Babilonia, cuando Nabucodonosor iba a cumplir la voluntad de Dios, porque eso hizo Nabucodonosor. Él creía que él iba por su propia fuerza, pero él estaba cumpliendo la voluntad de Dios también, porque ya eso había sido profetizado muchísimo tiempo antes de que estos hechos ocurrieran. Entonces tenemos al profeta Nahum, ¿verdad? Que es el profeta de la caída de Nínive. Imagínense ustedes. Ustedes saben que nosotros, creo que ya vimos al profeta Jonás, ¿verdad? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Bueno, el profeta Jonás, junto con Nahum, ellos dos profetizaron a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Más o menos alrededor de unos 120, 150 años antes de que Nahum profetizara, había profetizado Jonás. Y como ustedes recordarán, ¿verdad? En aquella oportunidad, Jonás no quería profetizarle al pueblo de Nínive. Él de alguna manera fue rebelde con la instrucción que le dio Dios y se opuso, ¿verdad? Pero al final él hizo lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Él fue él profetizó acerca del juicio de Dios. Él lo que le dijo a la ciudad de Nínive era que en 40 días iba a ser destruida. Pero el pueblo de Nínive, en esa oportunidad, toda la nación se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió y la misericordia de Dios los alcanzó. Entonces, este profeta Nahum viene a ser como la segunda parte es como la continuación de Jonás. ¿Qué pasó en el transcurso de esos 120, 150 años? Después que ese pueblo se arrepintió y recibió la misericordia de Dios, al parecer, esas personas que recibieron esa misericordia no transmitieron ese conocimiento de Dios a sus generaciones, a sus siguientes generaciones, porque al final, después de ese tiempo, Nínive volvió a caer en los mismos pecados que tenía antes de que Jonás les predicara, ¿verdad? Que eran un pueblo sanguinario, ¿verdad? Cruel con las personas que ellos, con los pueblos, pues que ellos conquistaban. Entonces, viene entonces ahora, después de 120, 150 años, viene ahora el juicio de Dios sobre esa ciudad, ¿verdad? Entonces, dice que Nahum, su nombre significa consuelo. Y es contradictorio porque, aunque su nombre significa consuelo, él viene a traer un mensaje de juicio, ¿verdad? Pero esto es porque aunque él trae un mensaje de juicio para el pueblo de Nínive, trae un mensaje de consuelo para el pueblo de Judá. Porque el pueblo de Asiria estaba sitiando, estaba acorralando al pueblo de Judá, ¿verdad? En Jerusalén. Y los tenía, o sea, les estaba haciendo la guerra, pues ellos estaban pasando situaciones muy fuertes, muy difíciles, porque ese era un imperio que cuando asediaba, pues ellos les cortaban cuando los sitiaban, ellos
no había forma de que nadie entraba, nadie salía, no podían comer, se cortaban para comer, para beber agua, para todas esas cosas. Ellos empezaron a pasar mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, estaban haciendo puestos en prueba, pues en ese momento. Entonces, pues viene Dios a hacer justicia, a hacer juicio contra el pueblo de Nínive por toda su maldad. Aunque dice, pero se sabe, ajá, de este profeta Nahum no se sabe mucho, solamente que él era de la ciudad de Elpo. Ese es el único dato que nos da la Biblia. Pero, pero fue un profeta que cumplió a cabalidad lo que Dios le mandó a hacer, pues, que fue profetizar acerca del juicio para la ciudad de Nínive, ¿verdad? Él escribió alrededor de los años 630 y 620, más o menos, antes de Cristo, él escribió este libro, porque él es el autor del libro, ¿verdad? Y el tema principal del libro de Nahum es demostrar la justicia y la fidelidad de Dios al condenar y destruir a Nínive, pero a su vez proclamó un mensaje de consuelo a Judá, que era lo que yo les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Porque su nombre como tal significa consuelo, ¿verdad? Y el propósito del libro, perdón, es advertir a los pecadores de la estricta justicia de Dios y alentar al pueblo de Dios atestiguando acerca de su propósito de redención, el cual no puede ser frustrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque Dios tuvo misericordia con el pueblo de Nínive, unos 120, 150 años antes, él usó al pueblo asiria, al imperio asirio, él lo usó para castigar al reino del norte, a Israel, el reino del norte, porque Asiria fue el que se encargó de llegar al reino del norte y los puso en cautiverio y se los llevó y los dispersó, mató a muchísimos murieron en ese proceso y a los que quedaban los iba repartiendo en diferentes lugares del imperio asirio, ¿verdad? Y a los líderes los mataba con crueldad. Primero los hacía sufrir bastante y después los mataba. Dios usó al imperio asirio para hacer justicia sobre Israel, sobre el reino del norte, porque recuerdan ustedes que en el reino del norte, de los 20 reyes que gobernaron, todos fueron malos. Ni uno solo obedeció a Dios, ni uno solo, todos esos reyes fueron perversos, hicieron lo que no le agradaba a Dios. Y Dios les había advertido que venía juicio, y él usó al imperio asirio para hacerle juicio al reino del norte, ¿verdad? Pero a su vez, porque, porque Dios es un Dios justo, a su vez, ¿verdad? El imperio asirio iba también a recibir la justicia de Dios por toda su maldad, por todos sus pecados. Él también iba a recibir la justicia de Dios, así como lo recibió el reino del norte, ¿verdad? Entonces, en el contexto histórico, ¿verdad? Una de las características principales del libro de Nahum, ¿verdad? Es la forma majestuosa como él revela el carácter de Dios. Como él revela el carácter de Dios, ¿verdad? Dice, el libro de Nahum profetiza acerca del juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, lo que yo les estaba explicando, que es el imperio dominante de la época, el cual era sanguinario y muy cruel. Los asirios eran conocidos en el mundo antiguo por su enorme crueldad con los pueblos conquistados al atacar una ciudad, ¿verdad? Mataban sin piedad a muchas personas y deportaron a los que quedaban a otras partes de su imperio, era lo que yo les estaba explicando ahorita. Muchos morían a causa de las horribles marchas al exilio. Igual ya les expliqué lo de Jonás, aproximadamente 120 años antes el profeta Jonás había llevado un mensaje
de juicio también para Nínive, pero en esa ocasión toda la ciudad se arrepintió de sus pecados, tal, qué sé yo, escuchar el mensaje. Dios derramó su misericordia y amor sobre ellos, ¿verdad? Pero el resultado de esa gracia recibida no se mantuvo y Asiria después de mucho tiempo volvió a sus pecados, razón por la cual Dios levanta a Nahum como profeta para llevar el mensaje de juicio a Nínive. Entonces cuando Nahum comienza la profecía, él lo primero que hace es exaltar el carácter de Dios, ¿verdad? Ustedes saben que Dios tiene muchos atributos, pero entre esos atributos que Dios tiene, resalta, ¿verdad?, el celo de Dios por su plan de redención. Resalta la ira de Dios, ¿verdad? Que son atributos que generalmente no son muy estudiados, no son muy estudiados en la iglesia, de verdad. Generalmente son atributos que son dejados de ladito porque no nos gusta, como que no nos gusta ver a Dios que es un Dios celoso, que es un Dios que se aira, aunque la ira de Dios es una ira santa, no es como la nuestra, porque la ira de Dios no tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con venganza, tiene que ver con quién es Él y tiene que ver con su justicia, con que Él no va, o sea, Él no va a permitir que el que peca se salga con la suya si no se arrepiente. ¿Sí me explico? Entonces Nahum comienza, ¿verdad?, el libro exaltando la majestuosidad de Dios, el carácter de Dios. Y yo de verdad que los invito a ustedes que hagan un análisis bien profundo acerca de lo que él habla acerca del carácter de Dios, porque de verdad que es hermoso, de verdad que es, o sea, y entonces él habla del carácter de Dios, ¿verdad? Que él es celoso, que él se aira, que él va a hacer justicia, pero al mismo tiempo habla de la bondad de Dios. Al mismo tiempo, en Nahum 1:7, ¿verdad? Donde él dice que Dios es bueno y que recompensará, y que él sabe los que confían en él, conoce a los que confían en él, ¿verdad? Y los recompensará, ¿verdad? Entonces, él hace esos dos contrastes. Los que confían en el Señor, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos también sabemos que nosotros podemos confiar, o sea, como hemos depositado nuestra confianza en el Señor que es bueno, que es misericordioso, Él cuida de sus hijos, Él cuida de nosotros, ¿verdad? Pero aquellos que se rebelan contra su plan de redención, que aquellos que se rebelan de todas las directrices que Él nos ha dado, ¿verdad? Entendiendo que lo primero que Él ha hecho es decirnos que nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Porque el objeto de su amor es su Hijo Jesucristo. Entonces, todo el que no quiera entrar por Cristo está lejos de Dios, está lejos de Dios. Y el que está lejos de Dios no va a tener la misericordia de Dios, va a recibir conforme a las decisiones que está tomando, ¿verdad? Entonces, el imperio asirio, para mí, de una manera personal, yo veo representado en el imperio asirio, él es un imperio que ha sido usado por Dios, pero al mismo tiempo yo lo veo reflejado como cada uno de nosotros cuando no hemos llegado a Cristo, cuando estamos tan lejos de Cristo, cuando no lo reconocemos, cuando vivimos como decía el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no tenían a Dios en su corazón, porque no tenían temor de Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces, también nosotros somos como ese imperio sirio que lleno de maldad, en nuestro corazón hay maldad. Hasta que nosotros llegamos a Cristo, nuestro corazón es un corazón malvado, es un corazón pecador, es un corazón perverso. Y sigue siendo así, ¿verdad? Porque seguimos siendo pecadores mientras estemos aquí, pero tenemos la gracia de Dios sobre nosotros y al tener la gracia de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye cada vez que nosotros de repente vamos haciendo algo que a Él no le agrada e inmediatamente en nosotros debe ocurrir un arrepentimiento y debe ocurrir
el tomar la decisión correcta para agradar a Dios, que es no continuar con esos pensamientos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero cuando nosotros no habíamos llegado a los pies de Cristo, nosotros éramos pecadores, éramos perversos, éramos malvados como el imperio sirio. Y eso es lo que yo veo pues así en el imperio sirio, ¿verdad? Entonces, déjame ver para seguir aquí, que estamos ya prácticamente describiendo lo que es el bosquejo del libro, ¿verdad? Que les hablé sobre la ira y la gracia de Dios, ¿verdad? Ya les hablé de... Y el juicio de Nínive, que vino a causa de sus múltiples pecados, que ya yo se los nombré en el contexto histórico, ¿verdad? Era un imperio muy sanguinario, muy cruel, de verdad que él, o sea, era terrible, las cosas que hacía era terrible, muy, muy, muy terrible. Y a causa de toda esa maldad viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y él lo va a tener por inocente al culpable, como lo dice el libro. Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces, viene el juicio de Nínive a causa de todo lo que él le ha hecho al pueblo, le está haciendo al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo de Judá. Pero al mismo tiempo, pues viene también el consuelo. El consuelo, no porque Dios, bueno, va a destruir a Nínive, sino porque al él hacer justicia sobre la maldad de Nínive, ellos, ellos confían en quién es Dios, ellos confían en que Dios cuida de ellos, en que Dios sí, ¿cómo les digo yo? O sea, que la justicia de Dios va a prevalecer, pues. Eso es lo que a ellos los alienta. Saber que es Dios el que está interviniendo y que es Dios el que está haciendo justicia y que la justicia de Dios es perfecta. Y eso es lo que alienta al pueblo de Judá y eso es lo que le da esperanza al pueblo de Judá en medio de todo lo que ellos estaban viviendo. ¿Verdad? Después viene, bueno, la caída de Nínive, que es en el capítulo 2. Ustedes saben que el libro de Nínive, perdón, de Nahum se divide en 3 capítulos, ¿verdad? El primer capítulo, como lo dice aquí, dice en el bosquejo, dice el juez de Nínive. El primer capítulo es para decir que viene el juicio, para decir quién es Dios y para decir que viene el juicio. El capítulo 2 es donde se describe al destruidor, que en este caso es el pueblo babilonio, que viene a destruir al pueblo de Nínive. Entonces, lo que Asiria le hizo al reino del norte, Babilonia y los medos se lo van a hacer al pueblo asirio. El imperio babilonio viene surgiendo, ¿verdad? Y viene levantándose como potencia y es el que va a destruir al imperio asirio. Y es el que Dios está usando para esos propósitos, para el juicio de Asiria, de Nínive. Entonces en el capítulo 2 viene la descripción detallada de lo que va a ocurrirle al pueblo de Nínive, de lo que va a ocurrirle a Siria, ¿verdad? Entonces viene la descripción de cómo se viene levantando el imperio babilónico, que también es muy cruel, tiene mucho poder, entonces él empieza a describir. En este capítulo empieza él como, este es un libro que además de ser profético es poético, por la forma como él va describiendo las cosas que van a ir ocurriendo, como va describiendo, como va detallando la profecía, ¿verdad? Y de hecho dicen algunos comentaristas, ¿verdad? Que este es uno de los libros con una,
que tienen es intenso, pues en esa broma de detallar la descripción de lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces es bien profundo, bien intenso, ¿verdad? Y él detalla paso a paso lo que le va a hacer Babilonia al pueblo de Nínive, ¿verdad? Y después en el capítulo 2 versículo 13 dice que viene la voz del Señor, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. ¿Qué dice? Versículo 13. Vamos a ver. Ah, sí, aquí lo dice, aquí. Heme aquí contra ti. Fíjate lo que dice aquí. Destrucción total de Nínive. Mira lo que dicen, miren lo que dice aquí el versículo 13. Dice, heme aquí contra ti. Dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada. Devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Este es el mismo Dios hablando al pueblo de Nínive. O sea, que no era Babilonia, no era Babilonia la que iba a destruir a Siria, la que iba a destruir a Nínive. Era Dios mismo. Era Dios mismo el que viene a destruir a ese pueblo de Nínive por toda su crueldad por todo el daño los pecados que tenían, ¿verdad? Ellos. Y después vienen las razones y la certeza, ¿verdad? De la caída de Nínive. Entonces, en el capítulo 3 lo que viene es las razones, los pecados, las causas por las cuales Dios está enfrentado contra Nínive. Entonces él empieza ahí, ¿verdad? Hay varios ayes, como estaba diciendo el hermano Helvis, ¿verdad? En diferentes áreas, ¿verdad? Y él empieza a describir esos ayes, ¿verdad? Y esos ayes son la descripción de esos pecados por los cuales Dios estaba haciendo juicio al pueblo de Nínive, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, ay de ti, ciudad sanguinaria. Fíjate, él empieza diciendo que era una ciudad sanguinaria, era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje, o sea, eran unos pillos, eran malvados, eran corruptos, o sea, eran los peorcitos, dice ahí, ¿verdad? Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. O sea, él está describiendo todas las cosas que el imperio asirio hizo a todas las naciones que él conquistó. O sea, eran demasiado malvados, demasiado malos. Entonces, él aquí detalla todas las razones por las cuales el pueblo de Nínive iba a ser destruido, venía el juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces, al final, me gustó mucho algo que leí, y es que porque yo de verdad no me había dado cuenta del detalle, ¿verdad? Ustedes saben que cuando termina el libro de Jonás, que me gustaría llevarlos al libro de Jonás, un momentico. El libro de Jonás termina con una pregunta. Fíjense el contraste y el contraste y al mismo tiempo ¿cómo les digo yo? O sea, se ve reflejado que un libro es continuación del otro, pues, es lo que les quiero decir. ¿Dónde está Jonás? No encuentro a Jonás. Déjenme que lo busque aquí un momentico en la Biblia. Estoy buscando, pero no lo encuentro. Ese niño no se deja encontrar.
Vamos. Yes. Jonás, aquí está. Jonás termina, cuando Jonás termina, ¿verdad? Fíjense lo que el último versículo del libro de Jonás dice. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Él está hablando a Jonás, porque él está dando una explicación porque Jonás se había molestado mucho porque había una matica que le había tapado el sol. Dios la hizo nacer y al día siguiente la hizo morir y él estaba muy bravo. Porque sentido porque había muerto la matica. Entonces Dios le está preguntando, o sea, porque se justifica que te pongas así, le dice a Jonás, le está hablando con Jonás. Y al final le hace esa pregunta. Aquí vemos o sea, Dios está hablando de su misericordia en el libro de Jonás. Y fíjense ustedes que el libro de Nahum también termina con una pregunta. También termina con una pregunta. Y fíjense lo que dice en el final del libro de Nahum. Y dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Él está hablando aquí de por qué él está haciendo justicia sobre el pueblo de Nínive, ¿verdad? Entonces eran tan malvados, o sea, que nadie va a tener misericordia, nadie se va a acordar de él por el juicio que Dios está haciendo de él, de este pueblo. Y entonces aquí se ve el juicio de Dios. En uno se ve la misericordia, pero en el otro se ve el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes puedan ver cómo en los dos libros, por supuesto, se relacionan. En la Biblia hay solamente 3 libros que profetizan sobre 3 naciones, que son el libro de Jonás contra Nínive, el libro de Nahum contra Nínive y el libro de Abdías contra Edom. Porque los otros casi todos son para profetizar a Israel. ¿Verdad? También a otras naciones, por supuesto que sí, pero específicamente estos 3 profetas son contra otras naciones, específicamente, ¿verdad? Y bueno, esto más o menos la explicación del bosquejo. Después vamos a hablar acerca de las características especiales del libro de Nahum, ¿verdad? Dice, es uno de los 3 libros proféticos del Antiguo Testamento para una nación extranjera. Los otros 2 libros son Jonás y Abdías. Ah, bueno, era lo que les estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? Esa es una de las características especiales del libro de Nahum. Es un libro que además de profético es poético, con muchas palabras ilustrativas. Constituye una de las figuras literarias más intensas de la Biblia. Era lo que yo les estaba diciendo ahora, pero se me olvidó la palabra figura literaria. Pero este libro es uno de los libros con las figuras literarias más intensas de la Biblia. Tiene esa característica especial. Nahum no dice nada acerca de los pecados de Judá porque él vivió en el tiempo del avivamiento del rey Josías. O sea, en ese tiempo estaba gobernando el rey Josías, que fue el que consiguió el libro, ¿verdad? Cuando estaban construyendo el templo, consiguieron el libro y cuando él se dio cuenta y lo leyó, o sea, vino un avivamiento, un arrepentimiento, él empezó a corregir todo lo que ellos estaban haciendo mal, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo había un avivamiento y por eso esa es la razón por la cual él no habla en este libro de los pecados de Judá, que los tenían, por supuesto. Y dice, en la cuarta característica dice, 2 profetas profetizaron sobre esta nación. En el mensaje de Jonás se reveló la misericordia de Dios y en el de Nahum se reveló su justicia, que es lo que yo les estaba explicando también a lo largo de este libro, ¿verdad? Es un libro que hace una de las mayores descripciones del carácter de Dios en toda la Biblia, exaltando principalmente su justicia inflexible
su poder irresistible y su bondad inconmensurable. Yo de verdad que los invito, de verdad, a estudiar el carácter de Dios en este libro, porque de verdad que es una belleza, porque ahí se revela mucho del carácter de Dios. Y es muy importante para nosotros conocer quién es Dios, aprender a amarlo por quién es Él. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por quién es Él, nos enamoramos de Él. Nos enamoramos y ahí no lo amamos por lo que Él nos pueda dar o por las bendiciones, que siempre nos da bendiciones, sino porque lo amamos por quién es Él, porque aprendemos a verlo a Él en cada circunstancia de nuestras vidas. Entonces, los invito de verdad a hacer ese estudio del carácter de Dios en este libro. Y claro, este sería solamente una base, un principio, porque el carácter de Dios se ve a lo largo y ancho de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Después, bueno, para finalizar ya lo del libro de Nahum, ¿verdad? A mí me gusta siempre, cada vez que yo doy las clases, resaltar cómo, cómo se ve Cristo y cómo se ve Dios en este libro particular, ¿verdad? Entonces, el carácter o los atributos de Dios en el libro de Nahum, ¿verdad? Dios es celoso, esto está en el capítulo 1, versículo 2. La ira de Dios, capítulo 1, versículos 3 y 6. Dios es poderoso, capítulo 1, versículo 3. La bondad de Dios, capítulo 1, versículo 7. Y la soberanía de Dios, capítulo 1, versículos 2 al 5. Esto es para que les ayude a hacer ese estudio también. Y el carácter o atributos de Cristo en el libro de Nahum, ¿cómo lo vemos? Bueno, Nahum apunta a Cristo cuando describe los atributos de Dios, pues también describe el carácter de Cristo Jesús en su primera y segunda venida, ¿verdad? En la primera venida Jesús vino como el Mesías que atraía a los fieles hacia sí. Eso lo dice el libro de Nahum, ¿verdad? Que Dios atrae a los fieles hacia sí, como dice Nahum en 1:7. Y en la segunda venida Jesús vendrá como Rey de justicia. Él traerá juicio porque Él guarda enojo para sus enemigos, que también lo dice el libro de Nahum, ¿verdad? Entonces, así se refleja el carácter de Dios y al mismo tiempo se refleja a Cristo en este libro. Y por último, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, los principios. El principio del libro de Nahum para la actualidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios que nos pueden ayudar a nosotros? Bueno, Dios gobierna el mundo, o sea, Dios es soberano. O sea, nada de lo que pase en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra toma por sorpresa a Dios. Nada, absolutamente nada. Él es el soberano, Él es el que gobierna. Él es el que está al tanto de todo. Él sabe lo que va a pasar, él es soberano, su soberanía se ejerce en todas las esferas. Él juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en Él, como lo dice Nahum 1:7. El poder y la riqueza no garantizan seguridad, ni salvan a naciones de la ira de Dios. Fíjense que el imperio asirio era un imperio muy poderoso, pero ¿de qué le valió todo el poder que tenía? Dios mismo se enfrentó con él. En el capítulo 2, versículo 13 lo dice clarito. He aquí, yo vengo contra ti. Dios le dijo, yo soy el que viene contra ti. Y nada te va a salvar de mí. Y así fue, y así es. Fíjense que ustedes, aquí tenemos nosotros la certeza de que todo lo que Dios ha ido profetizando en la Biblia y se cumple. ¿Por qué? Porque fíjense que Nahum profetizó esto más o menos entre el 630 y 620 a.C. y la caída de Nínive ocurrió en el 612 a.C. Esa caída de Nínive ocurrió tal como Nahum la había descrito unos cuantos años antes. Así tal cual ocurrió. Esa profecía ya se cumplió. Nosotros podemos confiar en ese Dios que lo que Él dice se cumple.
¿verdad? Podemos tener esa certeza. Y la tercera dice, Dios demostró su gracia para Siria cuando Jonás predicó, pero su paciencia no durará para siempre. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. De hecho, entre una de las descripciones dice que Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él es tardo para la ira, él tarda para irarse, porque él no se aira por venganza, ni se aira porque, sí, porque él es como lo hacemos nosotros, ¿verdad? No, él, en 2 de Pedro 3:9 dice que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero, pero nosotros tenemos también nuestra responsabilidad de tomar nuestras decisiones. Y cuando una persona no quiere aceptar a Cristo, aun cuando se le predique, Dios le tiene paciencia y lo busca, pero va a llegar el momento en el que ya esa paciencia se va a agotar. Se va a agotar y ya no va a haber marcha atrás. Entonces, estemos atentos, cuidemos nuestros corazones, hermano. Y bueno, y siempre predicar la palabra a tiempo y a destiempo para todos aquellos que no conocen de Cristo, para que tengan la oportunidad de, de disfrutar de estas bendiciones y de estas bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos por estar en Cristo, por pertenecer a Cristo, ¿no? Y por último, las buenas nuevas causan regocijo a la gente. Eso lo dice Nahum 1:5 y también lo dice Romanos 10:15 y también está en Gálatas, en Hebreos. No, no, perdón, estoy confundida. Nahum 1:5 y en Romanos 10:15, ¿verdad? Nos dice que las buenas nuevas causan regocijo a la gente. Y bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el libro de Nahum. Vámonos al libro de Habacuc. Habacuc es el profeta que enfatizó el vivir por la fe. Y este libro también es muy bello, ¿verdad? Dice el autor Habacuc, cuyo nombre significa abrazo. Dice, no hay más información personal ni familiar acerca de este profeta, pero en el capítulo 3:19 sugiere que puede haber sido un levita y músico en Jerusalén, ¿verdad? Porque él dice allí que en el capítulo 3, versículo 19, él culmina diciendo, ¿verdad? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Eso sugiere que él pudo haber sido un levita y que pertenecía al grupo de adoración, pues al grupo de adoración de los levitas cuando ellos adoraban al Señor, ¿verdad? La fecha de escritura de este libro fue alrededor del año 606 antes de Cristo, ¿verdad? También es un libro preexílico, antes del exilio, ¿verdad? Acuérdense que cuando Nabucodonosor llegó Nabucodonosor hizo por 3 veces él sitió al pueblo de Judá, ¿verdad? En la primera, 3 deportaciones, mejor dicho. Ya encontré la palabra. A mí siempre me pasa que se me olvidan en el momento que Invasiones, invasiones. se me olvidan las palabras. Las 3 deportaciones que él hizo. La primera deportación fue en el año 605, que fue cuando él se llevó a Daniel y a sus 3 amigos, ¿verdad? Para Babilonia, ¿verdad? Después, la segunda deportación fue en el año 597, creo que fue, 598 por ahí, cuando se llevó a Ezequiel y a 10.000 personas más. Y después la tercera deportación, creo que fue en el 586, algo así, ¿verdad? Entonces, este libro está como un libro preexílico, faltaba ya poco para que Nabucodonosor invadiera a Judá. El tema del libro de Habacuc es el justo vivirá por su fe.
Maravilloso esta frase, ¿verdad? Que el justo vivirá por su fe. Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Es lo que dice el tema. El propósito era alentar a los judíos fieles, probar el sentido de confiar incondicionalmente en Dios. La fe acepta lo que no puede afirmar por simples hechos de observación. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con Habacuc? Que él estaba viendo, ¿verdad? El pecado de Judá, los pecados terribles en los que se encontraba el pueblo de Judá. Y eso a él, o sea, él era un hombre de Dios que amaba a Dios y amaba la ley, y él no podía entender cómo Dios permitía que el pueblo de Judá hiciera todas las cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, en el contexto histórico, vamos a leerle el contexto histórico, para después empezar con la explicación. El libro de Habacuc es un libro muy particular, porque se trata de un diálogo entre sí mismo y Dios, o sea, entre Habacuc y Dios, ¿verdad? Oraciones y respuestas. Habacuc se encuentra consternado por la multitud de los pecados de Judá y pensaba cómo Dios permitía esto y no hacía nada al respecto. O sea, de alguna manera, él está como increpando a Dios, él está como, como diciendo, o sea, ¿qué pasa que Dios no interviene? ¿Entienden? Entonces él dice, tenía preguntas y necesitaba respuestas. Así que acude a Dios para tener un diálogo con él. Aquí se ve, o sea, fíjate que nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos tener dudas, nosotros podemos este, tener cosas con las que no, de repente no estamos de acuerdo o que no entendemos. Y nosotros podemos perfectamente ir a Dios, a la presencia de Dios y hablar estas cosas con Él como lo hemos reflejado en este libro, ¿verdad? Que es lo que realmente es lo correcto, lo que debería ser, el deber ser es que cuando nosotros tenemos nuestras dudas y tenemos nuestras cosas que nos están de alguna manera inquietando, poder ir a la presencia de Dios y poder derramar nuestro corazón delante de Dios y poder expresarle lo que estamos sintiendo. Es eso, eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros seamos capaces, ¿verdad? De tener esa intimidad con Él, ese poder ir a la intimidad, al cuarto, encerrarnos al cuarto, como decía Jesús, enciérrate, tú cuando quieras orar, vete a tu cuarto y enciérrate en tu cuarto y ora al Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos hacer esto que está haciendo Habacuc. Y él va con su corazón partido por todo lo que estaba viendo, pero él va a la fuente que era el que le podía dar las respuestas que él necesitaba, ¿verdad? Entonces él le dice, así que acude a Dios para tener un diálogo con él. Con honestidad admite sus luchas personales acerca de lo que él creía de Dios y la realidad que estaba observando. Dios le mostraba todo lo que estaba ocurriendo en Judá, ¿verdad? Lo que él estaba observando, la realidad que él estaba observando de Judá. Entonces, la cual era culpable de terribles pecados. Él estaba viendo todo lo que estaba haciendo Judá, ¿verdad? Pero al recibir la respuesta de Dios, quedó perplejo. O sea, él quedó más asombrado todavía. O sea, él estaba, ¿cómo le digo yo? Él estaba indignado por todo lo que estaba pasando, pero cuando él escucha la respuesta que Dios le da, fue abrumado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Dice, la respuesta de Dios quedó perplejo al ver que el juicio de Dios vendría a través de la malvada Babilonia, que según Habacuc era una nación perversa más que Judá. De manera que surgió una tensión entre lo que creía de Dios y la experiencia, entre la fe y la vista, ¿verdad? Dios entonces afirmó a Habacuc con la oración, el justo por su fe vivirá. Eso está en el capítulo 2, versículo 4.
¿verdad? Entonces, fíjense que Dios cuando Él llega con sus preguntas, Dios no evadió darle respuestas. Solo que a él le sorprendió la respuesta que le dio, porque él creía que aunque Judá era perversa y estaba cayendo en mucho pecado, él pensaba que el imperio babilonio era mucho más pecador y que se iba a meter, como lo dice la palabra, con los justos, o sea, pero Judá no estaba siendo justa. Judá, el pueblo de Judá estaba en pecados terribles, estaba cometiendo pecados terribles, él mismo estaba indignado, ¿verdad? Entonces muchas veces, de repente a nosotros nos puede ocurrir, decimos, ay, pero mira fulanito de tal, que está haciendo esto, que está haciendo aquello. ¿Ah? Pero si tú no estás en Cristo, ¿verdad? O aún estando en Cristo, si tú tienes cosas en las que tú también fallas, o sea, tenemos que pensar bien las cosas, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. O sea, todos somos pecadores. Todos tenemos necesidad de un Salvador, que es Cristo. Todos, todos, absolutamente todos. Con esto quiero decir que el imperio babilonio no era mejor que Judá y Judá no era mejor que Babilonia. Los dos estaban en pecado. Pero en ese momento, para Habacuc, a él le parecía que cómo era posible que Dios permitiera que ese imperio babilonio, que era tan malvado, viniera a meterse con Judá, que era el pueblo de Dios. Él lo que pensaba era que Judá era el pueblo de Dios. Sí, era el pueblo de Dios, pero ¿cómo estaba actuando? No estaba actuando como el pueblo de Dios debía actuar. Estaba en grandes pecados, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la explicación del bosquejo, ¿verdad? Dice, preguntas de Habacuc y respuestas de Dios. A mí me encanta mucho esto porque el primero le dice, ¿cómo puede Dios permitir que la perversa Judá no sea castigada? ¿Verdad? Entonces él está preguntando a Dios, o sea, él se presenta delante de Dios y le dice que cómo es posible, ¿verdad? Que él permita que Judas haga todas esas cosas. O sea, ellos estaban aprovechándose de los más pobres, ellos estaban haciendo cosas corruptas, o sea, estaban haciendo muchas cosas que no debían hacer, ¿verdad? Y Habacuc le pide a Dios, o sea, que cómo es posible que él no intervenga. Entonces, en la respuesta de Dios dice, Dios le dice en la respuesta, dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, cuando él le dice eso, Habacuc queda sorprendido, perplejo, porque veía lo que les expliqué, ¿verdad? Entonces, Habacuc le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Le dice, viene Habacuc a pedirle explicación, o sea, Dios, si tú eres santo, o sea, ¿cómo tú vas a mandar a esa nación tan perversa a hacerle juicio a Judá? ¿Verdad? Entonces le dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Él entiende, él está entendiendo que Dios está poniendo a Babilonia para que haga juicio sobre Judá, ¿verdad? Y tú, oh roca, dice, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Si puedes ver el agravio, por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, él está poniendo a Judá como más justo. Y realmente no era así. Realmente Judá no se estaba comportando como más justa, ¿verdad? Entonces él empieza a hacerles esa serie de preguntas, ¿verdad?
Entonces Dios le responde que escriba la visión. Ahí es cuando Dios le dice, escribe la visión, que sin falta llegará. Y al final, en el versículo 4, en el capítulo 2 versículo 4, le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, aquel cuya alma no es recta. Él está hablando del pecador, ¿verdad? Esos que no, que son pecadores y cuya alma no es recta, que no están haciendo caso de Dios, esos van a recibir el juicio de Dios. Lo van a recibir, ¿verdad? Pero el que es justo, el verdadero justo, por su fe vivirá. Aún, él está diciendo a Habacuc, aún cuando tú veas todas las cosas que estás viendo, mantente firme en la fe, porque por tu fe tú vas a poder superar esto que estás viendo. O sea, yo estoy contigo, yo estoy con el pueblo de Judá, pero yo estoy haciendo justicia. Yo te estoy diciendo que Judá no se va a quedar sin castigo, no se va a quedar sin castigo. Y fíjate que eso se había profetizado desde antes, porque el mismo Isaías profetizó acerca de Babilonia, ¿verdad? En Isaías 52:7 creo que está. Vamos a buscarlo rapidito. 52:7 dice, no, del que trae las buenas, mira, dice, no, esta no es, ay, no sé, no me acuerdo cuál es el versículo, no le voy a decir, no le voy a mentir. Estoy confundida porque aquí lo que habla es de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas, no, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, voz, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Bueno, esto es lo que dice, entonces no es el versículo que yo creía, estoy confundida, ¿verdad? Pero dice que eso se había profetizado, desde tiempo atrás se había profetizado que ellos iban a ser deportados, que se iban ahí en cautiverio si ellos no se arrepentían de sus pecados, ¿verdad? Y el mismo Jeremías se lo profetizó y ellos no le quisieron creer a Jeremías, ¿verdad? Entonces después viene la segunda pregunta es, ¿cómo puede Dios usar una nación más malvada para castigar a Judá? Y Dios, esto ya lo leímos, ¿verdad? Dios juzgará a Babilonia y el consuelo que le da a Habacuc es que Babilonia va a ser juzgada también. Así como Asiria fue juzgada por lo que le hizo al reino del norte, ¿verdad? Y Babilonia fue usada para hacerle juicio a Siria. Babilonia también iba a iba a recibir el juicio de Dios. O sea, aquí es donde se ve el plan de Dios, muchachos, de una manera pero preciosa, ¿verdad? Porque Dios no, o sea, a Dios no se le escapa nada, Dios es soberano, Dios está al control de todas las cosas que están pasando, hermano, ¿verdad? Entonces, él usa al imperio babilonio para hacer justicia con Asiria, pero también usa el imperio babilonio para hacer justicia sobre Judá. Pero esa justicia, así como él está usando ese imperio para que Judá sea deportada, se vaya al cautiverio, asimismo, él va a hacer juicio sobre Babilonia por haber hecho eso. Así es, hermanos, así es. Dios es soberano. Dios mantiene el control sobre todas las cosas, sobre toda su creación. Y eso es algo que a nosotros nos debería dar tanta seguridad y tanta paz cuando estamos pasando por pruebas difíciles, porque sabemos que Dios tiene el control, que Dios nunca pierde el control, que Dios está al control de cada segundo de nuestras vidas.
de todas las cosas que nos pasan. Esa es la confianza que pueden depositar en Dios y estar fortalecido en la fe por eso, ¿verdad? Después dice la oración y la canción de fe de Habacuc, ¿verdad? Cuando, bueno, en el capítulo 2 que Jehová le responde a Habacuc que escriba sobre la visión y eso, después empiezan los ayes contra los injustos, que son como las razones, ¿verdad? Ay, dice, no han de levantar todos estos, ay Dios, discúlpeme que se me echaron a perder los otros lentes y me cuesta mucho leer con esto. Eh, todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esto eran las cosas que estaba haciendo Judá, ¿verdad? ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Entonces él empieza a hablar de esos ayes, de todas los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Judá. Pero en el capítulo 3 entonces ya viene Habacuc, ¿verdad? A hacer una oración, la oración del profeta Habacuc sí, no, o sea, él se da, Dios le muestra a Habacuc de una manera poderosa, o sea, quién es él, el carácter de él. Cuando él le dijo, el justo por su fe vivirá, o sea, Habacuc ya cambió su punto de vista, porque entendió lo que Dios estaba haciendo. Sabía que él podía confiar en Dios, entonces él le hace una canción, el capítulo 3 es una canción, ¿verdad? Por quién es Dios, ¿verdad? Entonces dice, Jehová, he oído tu palabra y temí. Él viene a hablar desde su corazón, ¿verdad? Dice, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, la oración especial de Habacuc es, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio del juicio que él iba a ejercer sobre Judá, que él tuviera misericordia. Siempre la tiene. Aun cuando él estaba haciendo juicio sobre Judá y los estaba enviando al exilio, él lo estaba haciendo con un propósito. Él estaba enviando ese pueblo con un propósito para el exilio. ¿Mm? Y era para que ellos entendieran quién es Dios, para que ellos entendieran que Dios es un Dios que gobierna, es un Dios justo, es un Dios que cumple lo que dice, ¿verdad? Que ellos pudieran confiar en ese Dios, que en el momento del cautiverio, que es cuando ellos sintieron que perdieron todo, porque perdieron el templo, salieron de la ciudad, los llevaron a otras tierras, fueron dispersos. El sufrimiento para el pueblo judío fue demasiado grande, estando lejos de Jerusalén y del templo. Y ese era el momento en el que Dios iba a encontrar con ellos de nuevo, en el que ellos iban a tener una nueva relación con Dios. Así como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó al desierto para que ellos tuvieran ese encuentro personal con Él, para que ellos conocieran a Dios de primera mano. Así Él estaba sacando al pueblo de Judá para volver a tener ese encuentro personal con su pueblo y volver a redireccionar a ese pueblo, ¿verdad? Había un propósito en todo eso. Y eso era lo que él quería que el pueblo aprendiera, ¿verdad? Entonces, Habacuc le pide a Dios de una manera humilde que en medio de su ira él tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, ya a partir de allí se describe lo que es el poder del Señor, ¿verdad?
cómo se manifiesta el poder del Señor, ¿verdad? Versículo 3 al 7, ¿verdad? Él va describiendo todo lo que el Señor, quién es el Señor, ¿verdad? Cómo Él hace las cosas, ¿verdad? Y en el capítulo, a partir del versículo 8 al 13, al 15, perdón, Él empieza a hablar de los actos salvadores del Señor, ¿verdad? Si nos vamos dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, ajá, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. ¿Ve? Entonces él empieza a describir lo que es el plan de redención de Dios, ¿verdad? Hendiste la tierra con ríos y él empieza ahí a describir todo eso. Y en el versículo 15, ¿verdad? Termina diciendo, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que le invadirá con sus tropas. Pero entonces empieza en el versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de su majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él entiende quién es Dios. Y en medio de todo lo que él está viendo y en medio de lo que él sabe que va a venir, él decide alegrarse y gozarse en el Señor porque él es el Dios de su salvación. Y él es el mismo Dios de la salvación de todos nosotros. Entonces, la canción, la fe inquebrantable de Habacuc, que empieza a partir del versículo 16 hasta el 19. Ajá, ¿quién me está preguntando? No, era eso lo que le iba a preguntar, porque tenía la duda de dónde era la canción, porque Ajá. me había ido con usted hasta desde el 1 hasta el 7, ¿no? Nos había dicho. Ese es como más, o sea, lo que le entiendo es que esa es la parte de la oración, pero me queda como que la duda porque no sé si es esta Biblia que yo tengo, pero me la marca desde el 3 hasta el 9 la canción. No, la canción es todo el capítulo 3. La canción es todo el capítulo 3. Es una canción, ¿verdad? Pero él comienza la oración del capítulo 3, versículo 1 al 2, perdón, al 2, ¿no? En la que al final él dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Esa es la oración específica de Habacuc para con Dios, porque ya Habacuc sabía todo lo que iba a venir. Entonces él le dice, o sea, vas a hacer juicio, vas a traer pero en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia, ten misericordia, es lo que él le dice, esa es la oración, ¿verdad? Especial. Pero el canto es todo el capítulo 3, ¿verdad? Pero a partir del versículo 3 al 7, la canción habla acerca del poder del Señor. A partir del versículo 8 al 15 habla de los actos salvadores del Señor. Y a partir del versículo 16 al 19 habla del es como la fe inquebrantable de Habacuc en Dios. Es lo que él le está diciendo. A pesar de todo lo que yo estoy viendo, a pesar de todo lo que yo sé, en medio de lo que yo pueda ver, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Es lo que él le dice. Okay. Yo voy a confiar en ti, yo voy a confiar en ti y voy a creer porque tú eres el Dios de mi salvación. Eso es lo que él está diciendo. Él culmina pues su canción con lo que Dios ha hecho en él, en medio de esa conversación que ellos han tenido. ¿Sí me explico? O sea, su fe fue fortalecida. Sí. Su fe fue fortalecida en medio de todo lo que Dios le mostró.
Entonces, después vienen las características especiales del libro de Habacuc. Creo que me he pasado un poquito, hermano. Voy a leer rapidito porque falta que la hermana Rosa de lo de Sofonía, ¿verdad? Características especiales del libro de Habacuc dice, enfoca las charlas personales de Habacuc con Dios. Se enfoca en las charlas personales de Habacuc con Dios y su adoración. De sus conversaciones con Dios vino la revelación profética. El libro contiene tres formas de redacción, ¿verdad? El diálogo o charla con Dios, del capítulo 1, 3 al capítulo 2, 5. Los ayes que van del capítulo 2, versículo 6 al 20. Y una canción, capítulo 3, que es todo el capítulo. Habacuc brilla con tres luces durante los tiempos oscuros. Las preguntas honestas, la fe sólida y el interés en el avivamiento. El libro registra la visión poderosa del profeta y la descripción de Dios. Esta visión es una de las más excelentes de la Biblia. El tema de Habacuc, que el justo vivirá por su fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa como una base para la justificación por la fe. En Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:37 al 38. El carácter o atributos de Dios en el libro de Habacuc. Dice, la santidad de Dios está en el capítulo 1, versículos 12 al 13 y en el capítulo 3:3. La gloria de Dios, capítulo 2 al 14, capítulo 3, versículo 3. La soberanía de Dios, capítulo 2:20. La ira de Dios, capítulo 3:2, 8 y 2, versículos 2, 8 y 12. El poder de Dios, capítulo 3, versículo 4. Carácter o atributos de Cristo en el libro de Habacuc. Aunque Habacuc no nombra a Cristo, se regocija en el ministerio salvador de Cristo cuando lo menciona como el Dios de mi salvación. Capítulo 3, versículo 18, que es lo que lo acabamos de leer en la canción. Y por último, los principios del libro de Habacuc para la actualidad. Dios castigará a cada nación malvada. Los creyentes pueden hacerle preguntas a Dios. Habacuc 1 y 2. O sea, esa es una lección que nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, acercarnos a Él y descargar nuestro corazón con Él. El justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Los creyentes podemos regocijarnos en Dios, nuestro Salvador, en cualquier circunstancia. Habacuc 3:17 al 19, Filipenses 4:10 al 13. Y bueno, hasta aquí el libro de Habacuc y de Nahum. No sé si tienen alguna pregunta, rapidito, o si todo quedó claro. Como el agua. Qué bueno, me alegra bastante. Bueno, entonces les dejo con mi hermanita Rosa, mi querida hermana Rosa, que les va a exponer acerca del profeta Sofonías. Bueno, el tercer profeta de los libros menores de Sofonía, al igual que los anteriores libros que nos reveló la hermana Flor, el libro de Sofonía también es un libro cortito, de 3 capítulos, pero a pesar de que es un libro muy cortito de 3 capítulos, tiene una profundidad en la profecía que Sofonías trajo en este tiempo. El autor, bueno, Sofonías, su nombre significa oculto del Señor, y llama mucho la atención el nombre. Aquí hay un punto muy importante, que él viene del linaje real. Él era el tataranieto del rey Ezequías. Y yo diría que a Dios no se le escapa nada, porque realmente los reyes que estaban antes de Josías, que es cuando él prácticamente asume su ministerio, eran malos, hacían lo malo ante los ojos de Dios, que estamos hablando de Manasés y Amón. Fueron reyes muy, muy malos, muy perversos. Y si se ponen a ver, de una u otra forma, al ser perversos, es porque realmente ellos llevaron también al pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Dios, en cuanto a la idolatría y la maldad o lo que se ventilaba en ese tiempo.
Se dice que eran unos tiempos muy oscuros, ya eso lo pudimos ver cuando se estudiaron Primera y Segunda de Reyes, en esos reinados, y realmente no había como ese respeto hacia a las cosas de Dios, hacia las leyes que se crearon cuando Moisés. Eso nos puede decir la razón por la cual se pudiese ver por qué Dios, en cierta forma, Sofonía, el significado del nombre de Sofonía, porque era como que un corazón noble en medio de esos corazones perversos en el entorno en que él se fue desarrollando y en el momento que él sale, como decirlo, a la luz como profeta. Entonces dice que al contrario de Nahum y Habacuc, que no sabían nada de ellos, bueno, como se los dije, él era el tataranieto de Ezequiel. La fecha, él profetizó alrededor de los años 630 a.C. El tema del profeta Sofonía, bueno, el día del Señor, se pudiese ser que es como que el tema o el centro de esta profecía, el juicio de salvación. El propósito, advertir a los pecadores de la estricta justicia de Dios y alentar al pueblo de Dios atestiguando acerca de su propósito de redención. Como le dije, su ministerio comienza con el rey de Josías. Se dice que Josías, además de que fue un rey que asumió el reinado teniendo 8 añitos, él era un rey, se dice que fue el último rey piadoso que tuvo el Judá, en este caso. De hecho, él es el que como que saca a la luz nuevamente o consigue las leyes. Él consigue las leyes que estaban muy ocultas, muy como que escondidas en el templo, porque realmente para las fechas en que estuvieron los reyes anteriores, prácticamente hasta los sacerdotes hicieron lo malo allí. En otras palabras, había una profanación del templo del Señor. En otras palabras, que no se estaban cumpliendo las leyes que ellos debían tener como cultura. Entonces, es el rey Josías quien las saca y él da como que la entrada a Sofonía, y Sofonía fue como una muy buena influencia para este rey, pero de inicio él no hizo reforma, no hizo cambio, él encontró las leyes, pero se dice que unos años después es cuando el rey Josías hace una reforma, quita toda esos dioses, esa idolatría que ellos tenían allí, y allí es donde comienza como que Sofonías a predicarle al pueblo, y comienza con las profecías para llevar al pueblo al arrepentimiento de lo que ellos estaban haciendo o de la vida que ellos están llevando en ese momento. Ok, Sofonía, el profeta de juicio y redentor de Dios. Bueno, Sofonía profetizó cerca de 20 años antes del primer exilio de Babilonia. Él es un profeta preexílico. Su mensaje central giraba al torno del día de Jehová. También se dice que en esos 3 capítulos se menciona el día de Jehová o el día del Señor, cuando Dios ajustaría cuenta por causas del pecado, pero con un propósito redentor para quienes se arrepintieran. El propósito del Señor es que todos seamos salvos, y Dios no quiere, había una profecía de juicio, pero realmente Él también llamaba al pueblo a través de este profeta al arrepentimiento. Y esto significa que podemos ver a un Dios justo y misericordioso y lleno de amor. Hay predicadores que llaman a este libro como el libro del amor, pero cuando vemos los juicios y la magnitud de lo que se está profetizando en este libro, muchos se preguntarán en dónde está el amor de Dios, pero definitivamente podemos ver el amor de Dios, porque como se los digo, Él no va a querer que todo el mundo se pierda. Entonces, Él traía a estos profetas precisamente para instar y persistir al pueblo al arrepentimiento, que desafortunadamente no todos tomaban esa decisión, o no todos tomamos, porque si lo aplicamos a hoy día, es lo mismo, es cuestión de una decisión, y no todos están como prestos a tomar esa decisión más certera. Entonces,
bajo el contexto histórico, como se los indicaba, él profetizó en los años aproximadamente 630 antes de Cristo. También se dice que él fue contemporáneo con los profetas Habacuc, Nahum y Jeremías. A ver aquí que estamos más cerca de esto. Ya, contemporáneo con Jeremías y Habacuc, y profetizó tras los reinados malvados, como se los dije anteriormente, de Manasés y Amón. Se pudiese decir que ya él estaba como que durante estos reinados, él estaba como que surgiendo en su ministerio. Y bueno, cuya influencia perversa persistía. Como se los dije, las leyes estaban ocultas. Y ellos ahí estaban sucediendo muchísimas cosas realmente. Había en el pueblo de Judá, había como una discriminación enorme hacia las necesidades del pueblo, es decir, las autoridades que estaban establecidas ahí, el liderazgo que estaba establecido allí, ellos tenían abandonado el pueblo, había una injusticia social muy grande, había idolatría, había perversión, se estaban aconteciendo muchísimas cosas que ante los ojos de Dios era como motivo suficiente para querer exterminar el pueblo completamente, en otras palabras. ¿Qué otro aspecto importante? Bueno, si nos vamos al libro, porque es bastante corto, él comienza en el capítulo 1 con el oráculo contra la idolatría. De hecho, el capítulo 2 dice, destruiré, y llama mucho la atención, porque dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Aquí podemos ver la ira de Dios. Dice el Señor, destruiré hombres, bestias, destruiré aves de los cielos, los peces del mar, haré perecer malvados y expiraré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Si recordamos, nacimos del pecado, cuando Adán y Eva, y aquí él dice destruiré todo, es porque hay colaterales porque él ve como todo lo malo. Cuando vimos en Génesis, se me vino en este momento cuando Noé construyó el arca, allí también podemos decir que hubo la ira de Dios, pero también podemos, si hacemos una comparación con lo que estamos viendo en este pequeño libro, podemos ver también la misericordia de Dios. Hay un comentario de algún teólogo, algún predicador que lo escuché, y él decía que en la época de Noé, Dios también tuvo misericordia, porque ¿qué tiempo demoró Noé construyendo esa arca? ¿Qué tiempo duró construyéndolo? Dice que hubo un lapso aproximado, creo que fueron 400, pero un lapso de 120 años, donde Dios les estaba dando la oportunidad a ellos, porque es lo que les digo, Dios no quiere que perezcamos todos, que perezca el hombre, sino que quiere un corazón arrepentido, un corazón que lo busque realmente de corazón y genuinamente, porque esto no solo aplicaba en este tiempo. Ciertamente estos profetas, bajo el contexto histórico, ellos tenían un propósito que era predicar y llevar al pueblo al arrepentimiento antes de que el juicio de Dios se diera, pero realmente en este caso ya, visto tanta perversidad y tanta maldad que había en el pueblo de Judá, era un juicio inminente, que venía sí o sí realmente. Entonces, si vemos a la estructura del libro, bueno, como se lo dije, son 3 capítulos, 2 divisiones principales, escrito aproximadamente, ya se lo dije, división principal del capítulo 1, del versículo 1 y el capítulo 3, el versículo 8 del juicio. Él habla completamente allí de lo que es el juicio, pero ya hacia el capítulo 3 podemos ver unas promesas, porque él no solo anuncia el juicio, también anuncia o lleva al profeta a llevar al arrepentimiento del pueblo, de que si no se arrepienten, les va a pasar esto, sino que también él hace una promesa de redención. Y allí podemos ver la misericordia de Dios y podemos ver en cierta forma que aquí, así como los anteriores profetas que hemos visto hasta ahora, respetando ese pacto davídico de sobre ese reino mesiánico, de ese reino eterno que él venía.
en cierta forma aquí podemos ver que Dios no es un hombre para mentir, como dice la palabra, y que de una u otra manera Él iba a preservar a un remanente, a ese remanente donde se iba a cumplir esa promesa hecha en ese pacto a David. Y por supuesto, el que habla Génesis, creo que es el capítulo 15, cuando le promete a Abraham que a través de su descendencia iba a bendecir a toda la tierra, y cómo se iba a bendecir a toda la tierra a través de ese reino eterno que ofrecía a través del Mesías, a través de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo clave, bueno, capítulo 1 habla del juicio inminente, llamado al arrepentimiento. El capítulo 2, amparados por Dios, podemos decir que es ese remanente que de una u otra manera Dios iba a preservar y a resguardar. Y el juicio purificador de Dios, que así lo vemos a través de esa promesa de la redención. A ver qué otra cosa tengo por acá. Ajá. Propósito y tema central. Podemos ver en una primera etapa advertir a Judá. Inicialmente, si nos ponemos a ver cómo está estructurado el libro, él comienza el oráculo en juicio contra la idolatría. Nos habla en una segunda parte del Día del Señor, porque el capítulo 1 comienza a dar como que la introducción a lo que es el Día del Señor, pero realmente el capítulo 2, el oráculo es contra las naciones. Aquí también podemos ver la soberanía de Dios, porque no solo estamos hablando de lo que es el juicio, lo que le venía hacia Judá, incluso profetizado con los otros profetas, sino que también el juicio viene a todas las naciones de la tierra. Y en el contexto histórico específicamente, él habla de algunas naciones y las razones por las cuales el juicio va en contra de ellas. Entonces, en la etapa 1 vemos que advirtió sobre el juicio inmediato a menos que se arrepintieran de sus pecados. Ya hablamos de los pecados, había idolatría, había perversión, maltrato, injusticias sociales, había juicio contra los líderes, contra esos reyes, por todo lo que ocasionaron ese linaje, ese principado, las cosas perversas que ellos estaban haciendo. Pero me llamaba la atención porque obviamente también todo ese liderazgo involucra no solo a los príncipes, a los reyes, sino también, ahí estamos hablando de los profetas, porque habían falsos profetas, habían sacerdotes, y me detengo, hago un pequeño paréntesis porque pensando en el momento que hacía este estudio, pensaba en esos sacerdotes que tenían esa gran responsabilidad de preservar las leyes, preservar el templo, lo que era la santidad del Señor, y ellos estaban, la palabra dice que ellos estaban falseando las leyes, estaban como que acomodando la conveniencia de lo que ellos están viviendo en ese momento, pero permitiendo que entraran también esas adoraciones a esos dioses a los que ellos estaban trayendo, o esas autoridades al templo sagrado de Dios. Se estaba profanando algo que era sagrado para Dios. Y me pongo a pensar, yo decía dentro de mí, claro, pensando de manera natural, porque eso no creo que sería el pensamiento de Dios, si ese juicio venía tan fuerte como lo narra este profeta aquí, yo pensaba dentro de mí, wow, ¿qué les vienen a estos sacerdotes? Cuando ellos tenían, como decir, la responsabilidad y el compromiso de preservar la santidad del Señor. Entonces me pongo y traigo a hoy día, hablando de esas autoridades, a veces ni siquiera vemos de qué manera podemos ofender al Señor y pecar en contra de Él cuando realmente no respetamos su palabra, no obedecemos a su palabra, y a veces lo confieso de esta manera porque esto es algo que de pronto nos puede pasar a todos, que vemos a Dios como un papá, ¿verdad? Pero a veces es tanto el respeto que no, en el sentido de que tal vez
lo comparamos con ese papá terrenal o como tratamos a ese papá terrenal y realmente omitimos un poco como decir, lo excelso, lo sublime, la grandeza de Dios, cuando a veces nos enojamos con él, así como lo hizo Habacuc, que de una u otra manera él estaba presentando quejas ante el Señor. Si se ponen a ver, Dios en su misericordia, más bien yo diría que él, y también viendo el corazón de Habacuc, porque también es una condición de lo que hay en el corazón de la persona, él le hizo esas grandiosas revelaciones, pero muchas veces en la posición de Habacuc nos ponemos también y le hacemos reclamos a Dios porque nos apropiamos, y está bien que nos apropiamos de que veamos a Dios como Padre, porque la palabra dice que es nuestro Padre celestial, pero que respetemos la solemnidad, la santidad, la pureza, lo santo que es el Señor. Entonces, haciendo esa comparativa de la manera en que estos sacerdotes profanaron esa santidad del Señor, yo veo que hoy día muchas veces también de una u otra manera no nos escapamos de la manera, no, de pronto no lo estoy diciendo de la manera tan abusiva y tan, no sé, tan corroída como esta gente en aquel entonces trató a la ley con tanto irrespeto y tapando la realidad, falseando, como dice la palabra, lo que realmente dice el Señor, o esos profetas, o esos falsos profetas hablando en el nombre del Señor cuando no es el Señor el que estaba allí. Allí hoy día también sucede mucho eso, pues. Y es importante hacer este paréntesis y rescatar esta parte, porque realmente estamos viendo lo abominable, lo que ofendió al Señor en este caso, y de la manera en que él se está refiriendo o como se está viendo el juicio, destruiré toda la tierra, viendo la manera en que el Señor está manifestando su ira. Esta etapa 2 indica anunciar juicio futuro, profetizó sobre el juicio final al término de los tiempos, cuando Dios juzgará toda la nación en el día del Señor. Aquí es importante porque realmente esto es algo a futuro que hoy día tampoco lo tenemos. Ciertamente podemos ver que el día del Señor está cerca, no hay duda que está cerca. Muchos hemos leído o en lo poco que entendemos el Apocalipsis, hay muchas cosas que estamos viendo. Estamos viendo un tiempo, una sociedad muy corroída, una sociedad que realmente mucha gente está apartada del Señor. Estamos viendo cosas fuertes, pecados abominables como se veía en aquel entonces, y eso es un indicio de que estamos viendo también temas de que no escapa la realidad de que estamos cerca del tiempo del Señor. Sin embargo, si podemos verlo en etapas, lo que habla del día del Señor, hay algunos estudios que hablan de que está como por etapas. Sin embargo, pudiésemos entender que el día del Señor se refiere realmente a los juicios que traerá, pues en todo ese tiempo, en todas esas etapas que los estudiosos de la Biblia han estado levantando según lo que nos muestra la palabra de Dios, que de una u otra manera es muy profundo, porque inicia con el rapto, el arrebatamiento, los 7 años de tribulación, el tiempo en que el enemigo Satanás es atado, los 1000 años que va a reinar el Señor, luego el enemigo es desatado, la resurrección y juicio para los pecadores. Es una etapa que va donde suceden acontecimientos o varios juicios, que realmente podemos entender como el día del Señor, en pocas palabras, en la manera, en las etapas en que se van a ir dando las cosas y que se supone que inicia con ese arrebatamiento. Pero realmente solo el Señor sabe cuándo es ese momento, cuándo es ese tiempo. Y que de una u otra manera, si ponemos, no sé, no los estoy viendo porque como estoy presentando, pero alguien levantó la mano. Yo levanté la mano. Sí, sí. Ok, escucho.
Sí, cuando yo estaba leyendo este material, vi eso, lo de las etapas y el arrebatamiento, el milenio y todo esto. Pero mi duda específicamente es si, porque dice que eso es como lo que se ve en el Nuevo Testamento. Pero mi duda es si Sofonías realmente hace ¿cómo se dice? Referencia a esto, pues. O sea, yo creo que Sofonías habla del día del Señor, pero no creo que hable del milenio, de los 7 años de tribulación y todo esto. Esa es mi No, pregunta, pues. no. Realmente él hace mención a dos tiempos. Él habla los juicios hacia el Judá y a otras naciones. Que era en ese mismo contexto. Pero también, por supuesto, al hablar del día del Señor, él también, su visión es a futuro, a lo que viene a futuro. Por supuesto que allí podemos ver, de hecho el capítulo 3 te lo expresa bastante claro cuando él habla de la redención, pudiésemos ver que aquí está hablando de ese reino mesiánico, si vamos a darle una interpretación. Pero evidentemente vincula muchísimo con lo que dice Apocalipsis. Si te vas al material, como lo muestra Apocalipsis en cierta forma, Sofonía 1, capítulo 2, 3, y se pudiese decir que vincula en cierta forma con ciertos versículos del Apocalipsis, en este sentido, para el juicio del gran trono blanco, que habla el material como lo muestra el material realmente. Pero lo importante de esto es que, ¿qué podemos ver de esto? Primeramente, sé que es bastante profundo todo, porque realmente él en este libro menciona, creo que más de 18 veces, y él habla del día del Señor, el día del Señor, y hace mención a esa destrucción de la tierra, habla del remanente, y realmente lo importante que debemos rescatar de esto, evidentemente entender y conocer más la palabra, es reflexionar, no afanarnos en el sentido de que tengamos miedo, porque muchos cuando leen el Apocalipsis lo leen con miedo, realmente, y a veces ni siquiera, y lo confieso que a mí también me pasa, hay cosas que no entiendo del libro Apocalipsis. Sin embargo, ¿qué debemos rescatar de esto? Que indistintamente, porque el Señor es el único que sabe cuándo va a llegar ese día, para cuando Él llegue, nos encuentra una iglesia que lo adora en espíritu, en verdad, encuentra una iglesia sana, encuentra una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que le obedezca, y que nosotros debemos ser intencionales de cumplir ese llamado que Él nos ha hecho en la gran comisión, porque cuando Él nos pregunte, cuando llegue, porque el juicio va a ser individual, pero cuando Él nos pregunte qué hiciste tú por rescatar esas almas, entonces que tengamos claro de que el llamado como cristianos, como hijos del Señor, como creyentes, es llevar la palabra, compartir la palabra, cumplir esa gran comisión. Creo que es algo que es importante, que debemos tener claro, más de que aterrarnos y tener miedo, tener ese temor. Si vamos a tener temor, que tengamos un temor santo, temor y temblor por la palabra de Dios y por su santidad, más que tener miedo por lo que nos vaya a pasar, porque debemos confiar que somos parte de ese remanente, porque yo me considero parte de ese remanente, y que espero tener ese privilegio de tener ese encuentro cara a cara con Él, que ese es como el sueño de cada cristiano y en lo que debemos gozarnos. Creo que no sé si te respondo a tu inquietud, pero es mi punto de vista con esta parte. Entonces, sí, muchas gracias. Escucho. Ya, sigo, porque ya estamos. Sí, gracias. Ya son las 10. Bueno, anunciar el juicio futuro. Profetizó sobre el juicio final, término de los tiempos, cuando Dios juzgará a todas las naciones de la tierra. Entonces, eso lo podemos ver. Él habla aquí, creo que a partir del el versículo 14 del mismo capítulo 1, como se le dijo, él hace una introducción de lo que es el día del Señor y promete la restauración. Básicamente, este es, como decía, el propósito del tema, y como podemos ver esquematizado estos tres capítulos, estos tres capítulos. Dice que el día del Señor es el concepto central, como se los dije, diría yo que es la esencia de las profecías de Sofonía. Incluye varios tiempos de juicio, como se lo explica el material. Hay varias etapas en que se dan los juicios.
juicio inmediato sobre la invasión de Babilonia. Aquí estamos hablando, como se lo dije, él habla como en dos tiempos. Aquí está hablando en el tiempo de Judá, cuando iba a ser invadido por Babilonia. Juicio final del término de los tiempos. Aquí estamos hablando de esa visión a futuro, que pudiésemos hablar de cuando llegue nuestro Señor. Y que en el Nuevo Testamento, un periodo que comienza con el rapto, por la gran tribulación, los siete años de la gran tribulación, y culmina con la segunda venida de Cristo. Sofonía advierte que este día vendrá repentinamente, trayendo destrucción sobre toda la tierra. Como se los dije, no sabemos a ciencia cierta, nadie lo sabe, solamente el Señor, cuándo llegará ese día, pero sí sabemos que la palabra dice que será de repentinamente y que habla mucho de las noches, dice que es un tiempo de oscuridad, realmente. Pero si lo contrastamos, es un tiempo de oscuridad, pero que también hay esa promesa de redención, de restauración, y allí podemos contrastarlo con la luz que viene a través del Señor Jesús. Él habla de juicio universal, característica del juicio, es a toda la tierra, a todas las naciones. Ninguna persona o nación escapará de ello. El juicio es individual, como siempre lo hemos aprendido. Retributivo para quienes no busquen al Señor, para quienes no se arrepientan del pecado. Redentor para quienes se arrepientan del pecado, para ese remanente que sabemos que ya está allí, que ya el Señor sabe. Las naciones vecinas de Judá, el norte, el sur, este, suroeste, también serían juzgadas. Y a propósito de ello, el capítulo 2 habla del juicio hacia esas naciones. Y estamos hablando, lo voy a resumir por aquí. Capítulo 2. Dice que juzgará a las naciones vecinas. Estamos hablando de Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria por el orgullo, hostilidad hacia el pueblo de Dios, por la soberbia, por esos pecados tan abominables que ellos cometían. Él dice hacia la hostilidad del pueblo de Dios porque en el momento de que ellos estaban recibiendo el juicio, aquí hablo de cuando el asirio tomó al reino, me confundo mucho el norte con el sur, pero a las 10 tribus que comprendían el reino del norte, ¿cierto? Que fue la invasión asiria. Esta gente se burlaba porque ellos siempre fueron enemigos, siempre tuvieron esa cuestión con el pueblo de Israel y esa rivalidad con el pueblo de Israel, y ellos hacían burlas, se aprovechaban en el momento de debilidad que ellos estaban viviendo también, y en el momento de la destrucción, cuando también intentaron y saquearon, algunos de ellos saquearon. Pero ya Flor nos habló el caso de Nínive con Anú, pero aquí él hace mención de cuáles fueron las razones por las cuales iba el juicio hacia estas naciones. Llama mucho la atención los pecados, además de la idolatría, la adoración a esos dioses paganos, a la perversidad, porque creo que fue el rey de Amón que sacrificó a su propio hijo. Entonces, nada más hay que ver el tipo abominable de pecado para saber lo que había en el corazón de estos pueblos. Entonces, es allí donde estaba el juicio, lo habla claramente lo que es el capítulo 2 y las razones por las cuales él está llevando el juicio contra estas naciones. Y luego el capítulo 3 comienza con el juicio hacia Jerusalén. Pero aquí, para darle continuidad y avanzar porque vamos contra el tiempo, dice que las naciones vecinas de Judá, el juicio contra Judá vendría por su rebeldía contra Dios. El ruego de Sofonía no era para evitar el juicio, sino para que Judá fuese amparada y purificada a través de este. Propósito redentor del juicio. Dios juzga al mundo entero por sus pecados. Arrepentimiento, el juicio busca provocar arrepentimiento. Es lo que les dije, Dios no está interesado en acabar con la tierra,
si a él no le interesara. Siempre este mensaje de juicio va a llevar también el mensaje de arrepentimiento. Solo está en una decisión, como se los indiqué, y desafortunadamente en aquel momento, el pueblo realmente no hizo oído omiso a las intervenciones de cada uno de estos profetas, y era inminente que venía el juicio. Dios perdona a quienes se vuelven a él, y Dios restaura las bendiciones. Aquí vemos los atributos de Dios. Vimos primero la soberanía, en el hecho de que el juicio iba a todas las naciones. Vemos a un Dios soberano, vemos a un Dios misericordioso, porque también los oráculos iban también con el mensaje de arrepentimiento. Y bueno, el juicio de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un propósito redentor. La intención del Señor siempre va a ser que muchos se salven. Y es allí donde estamos nosotros llamados a ser parte de predicar la palabra de Dios. Nuestra respuesta personal al llamado de Dios determina si su juicio sobre nosotros es de redentor o retributivo. Características especiales de Sofonías, bueno, su genealogía extensa, el único profeta que menciona 4 generaciones de genealogía, y podemos ver también que a pesar de que él venía con ese linaje y que sus familiares cercanos hicieron lo malo contra Dios, podemos ver que él no se dejó influenciar por lo que había en su entorno y la maldad que había en ellos. Por el contrario, siempre iba a favor del pueblo. Enfoque en el día del Señor revela más que otros profetas del Antiguo Testamento sobre este concepto clave. Como se los dije, hay estudios que, bueno, la Biblia creo que aquí lo menciona muchísimas veces, creo que más de 15, 16, 18 veces. El balance pastoral, hay una reflexión sobre ello, porque muestra que los predicadores necesitan advertir a algunos y consolar a otros. Me llama la atención porque escuchando a algunos predicadores, ellos hacían mención que muchas veces las palabras o las prédicas hoy en día hablan muy poco de esto. Ciertamente, tenemos un Dios relacional, Dios le interesa nuestro corazón, y para purificar nuestro corazón también necesitamos escuchar palabras que ayuden a alentar y trabajar en nuestros corazones, en el caso de nuestra iglesia, en todo lo que hace la iglesia para lograr este propósito. Pero también es importante llevar esta palabra de advertencia y, por supuesto, consolar a otros, que era algo que se había perdido en este tiempo. El pobre estaba por el suelo porque realmente habían intereses individuales en estos líderes. La visión de restauración registra extensamente el tiempo cuando Dios restaura a su pueblo, que eso es lo que todo lo menciona el capítulo 3, y las promesas de redención. Aquí podemos ver un Dios misericordioso y un Dios lleno de amor. Mensaje para aplicar, enseñanzas principales. Bueno, Dios juzgará al mundo entero por su pecado. Aquí esperamos la segunda venida del Señor. Y aquí una reflexión individual para cada uno y reflexionar qué estamos haciéndolo. Sin embargo, estamos conscientes de que la salvación debemos guardarla, somos salvos por gracia, y que debemos anhelar cada día más, parecernos más, modelar más a Cristo, parecernos más a Él, buscar más de Él y cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Juicio divino, buscar purificar, no solo castigar. Obviamente aquí la profecía es fuerte, él habla de exterminar la tierra, pero también insta al pueblo al arrepentimiento. Dios disciplina a quien ama para entrenarlos en justicia. Y eso fue lo que prácticamente sucedió con este pueblo, y que hoy en día también somos disciplinados a través de los procesos en el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que tengamos un carácter firme. Y la única manera de evitar el juicio retributivo es refugiándonos en la justicia de Dios. Como se lo dije, buscar cada día más la presencia de Dios. Dios no desea simplemente castigarnos por nuestros pecados, sino que desea purificarnos de ellos. Y en eso es que nos encontramos hoy en día. Él es un Dios de proceso y trata a cada uno de una manera diferente, pero siempre guiándonos. La hermana Flor lo dijo temprano en su exposición, que realmente cada día el Señor va a ir sacando
todas esas cosas que están guardadas en nuestro corazón, que de pronto todavía le ofenden a Él, pero que seamos parte de esa purificación en el sentido de que tengamos un corazón dispuesto y enseñable ante lo que Él nos llama a través de su palabra. Palabras relacionadas por el tiempo, no podemos leer esto, lo que dice el Salmo 27:5, 91:1-9, Juan 3:16, 21, pero es algo que los invito a que se revise. La conclusión, amparados por el día de la ira. ¿Quiénes vamos a ser amparados? Ese remanente que realmente decida, porque al final él habla de adorarlo, de una adoración genuina, de adorarlo en espíritu y en verdad. Amparos divinos, los que buscan a Dios serán amparados, ocultos y protegidos, así como lo decía el nombre de Sofonía, que él estaba oculto en cierta forma de esa maldad que había eminente durante su ministerio, de su ira por estar en la buena relación con él. Decisión personal, somos nosotros quienes decidimos en última instancia en la clase de juicio que recibiremos según nuestra respuesta al llamado a Dios. Esperanza de restauración después del juicio purificador. Dios promete restaurar completamente su pueblo arrepentido. Y bueno, aquí tenemos la asignación. Aquí ya los invito a revisar el programa. Es un cuestionario de análisis. Describe el tema central de Nahum, analizar la oración y la canción de fe de Habacuc. Es bastante interesante esa oración y la canción. Lea Sofonía y responda cómo puede estar un cristiano seguro de que está amparado de la ira de Dios. Se lo he comentado en esta pequeña exposición como un mensaje reflexivo, y desarrolle cada uno de los aspectos de preguntas planteadas. No tome como propio información externa, es decir, no se copie. Perdón que seamos tan con esto, pero la idea es que sea algo que salga de ustedes en función a cómo podamos ver la manera de estudiar la palabra de Dios de una manera reflexiva y aplicable. 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Que tengamos siempre esto presente, aún en medio de la tribulación, aún en medio de lo que podamos estar viviendo como proceso, pero el Señor siempre nos llama a resistir en las pruebas y a confiar en Él. No sé si Elvi quiere complementar algo, tuve que hacerlo así un poco rapidito por la hora. Y bueno. Sí, rapidito, porque ya es tarde. Para sumar, excelente, todo excelente, pero para sumar al punto de la ira del Señor, o el día del día del Señor. El día del Señor tiene también otras características. Número uno, recuerdan cuando vimos Joel, se hace referencia al juicio a las naciones en el presente de Joel, hablando de Joel, o en el presente de Sofonía, Habacuc y Nahum. ¿Cuál era el juicio del Señor? En ese caso iba a ser el juicio contra Babilonia, contra las naciones que estaban haciendo el mal a Israel. El día del Señor también es representativo como la restauración de Israel. Dios en el día del Señor restaura a Israel, como sucedió en el libro de Joel. ¿Ok? Para dar otro plus más a lo que ya hemos visto. Y en el Nuevo Testamento, el día del Señor, el día del juicio de las naciones. Entonces tiene gran variedad de significados dependiendo del contexto donde se esté leyendo. ¿Ok? En el caso del Antiguo Testamento, está haciendo referencia al castigo a las naciones que están oprimiendo o que van a oprimir a Israel. ¿Ok? Para que tengan ese plus. Y hacer esa diferencia también del Nuevo Testamento, porque significa otra cosa. También puede, como le dije, significa la restauración de Israel, como sucedió en Esdras, como sucedió en Nehemías, que hubo una restauración por parte de Nehemías entre el templo y los muros. Entonces también el día del Señor es eso. Tiene varias connotaciones. Por ejemplo, es como ver la palabra carne sark en el hebreo, con X, tiene varios significados. Puede ser carne de piel, como puede ser carne de nuestra naturaleza. Entonces, dependiendo de dónde se esté leyendo. Pero eso, muchachos, era como para dar ese plus referente al día del Señor.
o el día del Señor, como preguntó el David hace rato. Que tiene varias cosas, pues. No solamente un solo significado, sino que tiene, dependiendo del contexto. Bueno, muchachos, rápidamente, para el La 4 foto. de octubre, sí, para el 4 de octubre vayan comprando los trajes porque vienen las graduaciones. ¿Ok?